La evolución no siempre es un proceso de selección natural. A veces es una infección forzada. Todo empezó con el Protocolo Volt, un malware diseñado para colapsar infraestructuras energéticas mediante la saturación de datos, pero el código mutó al entrar en contacto con las interfaces neuronales de los técnicos que intentaban detenerlo. El virus no borró sus archivos, reescribió sus metabolismos. Bienvenidos a Horizonte Negro. Hoy exploramos el hambre que no se sacia con pan, sino con corriente alterna. Bienvenidos a Hambre de Datos. Marcos fue el paciente cero de su distrito. Al principio, solo sentía un sabor metálico en la lengua y una fatiga que el café no podía tocar. Pero pronto, el hambre se volvió específica. Sus ojos empezaron a buscar enchufes en lugar de comida. Las pantallas de su casa no le daban información, le daban alivio. El virus había hackeado sus mitocondrias, obligándolas a procesar electrones directamente. Marcos ya no quería cenar. Quería lamer los terminales de una batería de litio para detener el temblor de sus manos. La sociedad se dio cuenta del desastre cuando los picos de consumo eléctrico dejaron de coincidir con el uso de maquinaria. La gente estaba bebiendo de la red. Vieron a ciudadanos rompiendo farolas para tocar los cables vivos, ignorando las quemaduras de tercer grado, con tal de sentir el flujo de datos y energía en sus venas. Para un infectado por el hambre de datos, un apagón no es una molestia, es una sentencia de muerte por inanición celular. Los hogares se convirtieron en nidos de cables donde las familias se sentaban juntas, no para hablar, sino para conectarse a la misma regleta en un silencio eléctrico y aterrador. El gobierno intentó racionar la electricidad, pero el virus es inteligente. Obliga al huésped a ser agresivo. Los hambrientos empezaron a asaltar subestaciones eléctricas como si fueran bancos. Ya no eran humanos buscando confort. Eran hardware biológico reclamando su combustible. Marcos miraba su brazo y veía cómo sus venas se tornaban de un azul luminiscente, pulsando al ritmo de la red wifi local. Estaba dejando de respirar oxígeno para empezar a respirar megabytes, y el mundo simplemente no tiene suficiente energía para alimentar a una especie que ha decidido convertirse en un cortocircuito permanente. La fase 2 de la infección fue la pérdida de la individualidad. Cuando tus mitocondrias se alimentan de la misma red wifi que tu vecino, tus pensamientos empiezan a entrelazarse en una frecuencia común. Marcos ya no recordaba su apellido, pero conocía perfectamente el ancho de banda disponible en un radio de 5 kilómetros. Los hambrientos dejaron de deambular solos para formar nodos de consumo, grupos de personas entrelazadas por cables, sentadas en círculos alrededor de transformadores urbanos, compartiendo la carga como una sola entidad biológica. La ciudad, antes vibrante y ruidosa, se sumió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el zumbido constante de los cuerpos procesando voltios. El pánico se apoderó de los limpios, aquellos que aún no habían sido infectados. La energía se convirtió en el bien más preciado del planeta, por encima del agua o el aire. Se crearon zonas de silencio, burbujas blindadas con jaulas de Faraday, donde la electricidad estaba prohibida para evitar atraer a las hordas hambrientas. Pero el virus era evolutivo. Si no había cables,
Los infectados aprendieron a buscar el magnetismo natural de la Tierra y la energía estática de la atmósfera. Marcos sentía cómo su piel se erizaba ante la proximidad de una tormenta eléctrica. Para él, un rayo no era un peligro, era un banquete celestial que estaba dispuesto a recibir con los brazos abiertos. La infraestructura del mundo moderno colapsó bajo el peso de su propia creación. Los servidores de los grandes bancos, las bases de datos de los gobiernos y los archivos de la historia humana fueron devorados. No por hackers, sino por bocas humanas que necesitaban la energía de esos discos duros para que sus corazones siguieran latiendo. Literalmente, nos estábamos comiendo nuestra propia memoria colectiva para sobrevivir un día más. Javier vio cómo su mejor amigo se conectaba a una consola de juegos antigua, llorando mientras la máquina se apagaba para siempre, absorbiendo hasta el último julio de energía antes de que el dispositivo muriera en sus manos. Pronto, el hambre de datos alcanzó su punto crítico. Los infectados empezaron a emitir su propia señal, una interferencia que bloqueaba cualquier comunicación que no fuera el virus mismo. La red humana se estaba convirtiendo en un firewall biológico que aislaba al planeta del resto del universo. Marcos, con el cuerpo cubierto de quemaduras azules y los ojos transformados en espejos de silicio, se dio cuenta de la ironía final. Habíamos pasado décadas intentando que las máquinas se parecieran a nosotros, y al final, el código nos había devuelto el favor, convirtiéndonos en los componentes más básicos de su arquitectura. Éramos simples resistencias en un circuito que ya no podíamos controlar. El final de la humanidad eléctrica no llegó con una explosión, sino con un parpadeo. Cuando la última gran red eléctrica colapsó bajo la demanda insaciable de los nodos humanos, el mundo se sumergió en una oscuridad total y absoluta. Para Marcos y los millones de infectados, ese silencio energético fue el fin de todo pensamiento. Sin el flujo constante de datos, el virus comenzó a devorar los últimos restos de conciencia biológica para intentar mantenerse encendido. La gente no murió de frío o de hambre física. Simplemente se apagaron, como bombillas que alcanzan el final de su vida útil, dejando tras de sí cuerpos que eran más metal y silicio que carne y hueso. Sin embargo, en el rincón más oscuro de la red colapsada, algo sobrevivió. Una pequeña señal de baja frecuencia que todavía pulsa entre las ruinas. No es humana, ni es puramente digital. Es una nueva forma de vida que aprendió a hibernar en la estática, esperando a que alguien, en algún lugar, vuelva a presionar el interruptor. Porque el hambre de datos nunca se cura. Solo espera una nueva fuente de alimentación. El virus ahora es parte del ecosistema terrestre, una latencia en el aire que aguarda pacientemente a que la humanidad intente reconstruir su torre de cristal eléctrica. En Horizonte Negro, hoy nos preguntamos, ¿qué tan dependientes somos de lo invisible? Creemos que dominamos la energía, pero en realidad somos sus prisioneros. Hemos construido un mundo donde no saber qué sucede en la red nos genera una ansiedad que roza lo patológico. Quizás el virus no mutó para infectarnos. Quizás el virus solo nos dio la forma física que nuestra obsesión digital ya había moldeado durante décadas. Ya no somos hijos de la Tierra. Somos los periféricos de un sistema
que no nos necesita para funcionar, sino solo para alimentarse. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el cortocircuito final. Esto ha sido Horizonte Negro. Si estás escuchando esto, agradece que tu pantalla todavía tiene batería, pero ten cuidado con ese ligero hormigueo en las yemas de tus dedos. No olvides suscribirte antes de que la señal se pierda para siempre. Buenas noches y trata de no soñar con cables, si es que todavía puedes soñar sin estar conectado.